a grabar. Bueno, decíamos, el agotamiento es cuando, en el caso de las minas o de las canteras, están sometidos, o sea, ya cuando ya no hay más petróleo, cuando no hay más oro, ya no se puede sacar más nada, es el agotamiento físico, el agotamiento del recurso natural, el desgaste por la normal utilización del bien, el deterioro físico, cuando un bien se ve deteriorado por un terremoto, un incendio u otros siniestros, y la obsolescencia económica, que se puede deberse a diversos factores que afectan la posibilidad de vender lo que se produce. Es la disminución de valor de un bien ocasionado por adelantos tecnológicos, disposiciones legales u otros motivos que no afecta al bien físicamente. Acá hay un poquito de concordancia entre lo que es la obsolescencia técnica y la obsolescencia económica, porque yo les decía, la obsolescencia técnica es cuando ya tenemos cuestiones tecnológicas superiores y hacen que el bien se venda cada vez menos. Y esto va también en contraposición con la obsolescencia económica, porque voy a dejar de ganar por ese bien, porque no lo puedo vender, porque estoy vendiendo los otros que obviamente tienen mejores tecnologías. Bien, ahora cuando tenemos que calcular esa depreciación, tenemos que empezar a ver diferentes factores, diferentes conceptos. Dice, la depreciación de un bien estará definida en función de la estimación de la capacidad de servicio que el bien tenga para el ente, es decir, cómo lo voy a utilizar en la empresa. El reconocimiento contable de la depreciación, fíjense que cuando yo les digo el reconocimiento contable de la depreciación, hasta acá dejamos entendido que la depreciación es el desgaste que va a tener el bien durante cada uno de los periodos contables que tenga permanencia dentro del ente. La suma de todas esas depreciaciones en los diferentes periodos contables va a ser la depreciación acumulada. Pero para la contabilización de esa depreciación en cada uno de los ejercicios, lo que pretendo es distribuir, como bien dice acá, fíjense, distribuir el costo del bien a lo largo de los periodos contables en lo que dicho bien prestará servicios. Para poder lograr esa distribución entre los distintos periodos se deben considerar los siguientes elementos. O sea, ¿ustedes me entienden hasta acá? Es que si yo compré un auto en 2 millones de pesos y supongo que ese auto va a tener una vida útil de 5 años, ¿qué tengo que hacer? Esos 2 millones de pesos, distribuirlo a lo largo de esos 5 años. Es decir, el costo del bien, distribuirlo a lo largo de los 5 años, es decir, en este caso 40.000 pesos, 400.000 pesos por año, cosa que al finalizar la vida útil, ese valor de origen haya quedado totalmente amortizado. ¿Hasta ahí lo entendemos? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense los conceptos que me empiezan a dar vuelta ahora. O sea, ¿cuáles son los que tengo que tener en cuenta para hacer el cálculo de esa depreciación? Primero, valor del bien a depreciar o valor de origen. Acá se los tendría que acomodar también. O valor de origen. Profe. Sí. Ya va, profe, que eso me dejó un poco confusa porque es sobre el precio total del rodado, o sea, no es sobre un porcentaje de... No, sobre el valor total. El cálculo de la depreciación lo voy a hacer sobre el valor total. Menos el Entonces valor... yo divido ese valor por los 5 años porque yo calculé que el rodado me va a durar eso para la empresa. Sí, ya hay una tabla referencial en la que te dice, como para que haya un criterio lógico en toda lo que es la contabilidad, que, por ejemplo, un rodado tiene una vida útil de 5 años, un inmueble de 50, una maquinaria de 20, o sea, hay una tabla en la que te dice, más que nada para que haya, ya te digo, una secuencia lógica en la contabilidad. Okay, o sea, profe. porque un auto te dura más de 5 años. Exacto, por eso es que... Pero bueno, se supone que ya a los 5 años
ya tiene una vida útil en donde vos decís, bueno, me conviene cambiarlo antes que seguir manteniéndolo. Entonces, tenemos ese criterio. Pero lo que vamos a tener también en cuenta es esto que iba a seguir acá, el valor de recupero. Fíjate, ahora lo seguimos viendo. El primer valor, o sea, para calcular cuál es el monto de lo que voy a aplicar año tras año en cada uno de los periodos por depreciación, lo primero que voy a buscar es el valor de origen. Es decir, el valor final del bien al cual se incorporó el patrimonio, que también lo vamos a llamar valor del bien a depreciar. Valor de origen. Después vamos a tener en cuenta el valor de recupero, que el valor de recupero les dije que es el valor que estimamos puede llegar a tener ese bien al finalizar su vida útil. Luego tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el método a depreciar que vamos a utilizar, porque existen diferentes métodos. Y la vida útil asignada al bien. O sea, son conceptos, las 4 cosas que tengo que tener en cuenta en el momento de calcular el valor de la depreciación. Dice, respecto del valor a depreciar, lo llamaremos valor de origen. Acá se los puse. En general, el mismo está dado por el costo de incorporación al patrimonio del bien, adquisición, construcción, aportación. Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta el valor que el bien puede llegar a tener para el ente una vez que deja de tener utilidad para el mismo. Nosotros pensamos que ese auto realmente me va a dar utilidad en la empresa durante 5 años, pero después, si lo salgo a vender, va a tener un valor. Y ese valor posible es lo que se conoce como valor de recupero. Dice, es el valor que se estima tendrá el bien una vez transcurrida la vida útil. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya empezamos a tener 2 conceptos. El valor a depreciar, es decir, sobre qué valor voy a sacar el monto de la depreciación, va a surgir del valor de origen menos el valor de recupero. En este caso, del rodado de los 2 millones de pesos, si yo digo, bueno, al finalizar la vida útil ese rodado puede tener un valor de recupero de 500.000 pesos, entonces el valor a depreciar va a ser 1,5 millones. Valor de origen menos valor de recupero. A veces no existe valor de recupero, entonces el valor a depreciar coincide con el valor de origen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Y a este concepto, al valor de origen menos el valor de recupero, le vamos a hacer el cociente de la vida útil. Fíjense, la vida útil, dice, constituye el periodo en que se estima el bien estará en condiciones de ser utilizado. Puede ser estimada en tiempo, en capacidad, en horas, en kilómetros recorridos. Define los periodos entre los cuales se irá distribuyendo el costo del bien. Fíjense, esa distribución del costo del bien es justamente imputar la depreciación año tras año. Resulta importante definir cuál será el periodo en el que se comenzará con tal asignación y hasta cuándo. Entonces, fíjense, al final dice, determinación del importe a depreciar, valor de costo o valor de origen, menos el valor de recupero. Y luego tenemos los métodos del cálculo, que puede ser vida útil económica del bien, o sea, ¿con qué métodos voy a calcular la depreciación? Puede ser el método de línea recta, el método creciente por suma de dígitos, decreciente por suma de dígitos, producción total del bien, que puede ser en unidades de producción o en horas trabajadas. Y en definitiva, fíjense, depreciación, ¿cómo se calcula? Valor del bien a depreciar, valor de recupero al final de la vida útil, vida útil estimada del bien en unidades de año, en unidades de uso de horas de producción, kilómetros recorridos, unidades producidas. Es decir, estos son los conceptos que vamos a utilizar.
¿Cuál es la fórmula? Que la cuota de depreciación o valor a depreciar, es decir, de ahora en más lo llamamos cuota de depreciación, para identificar qué es el importe que vamos a aplicar al finalizar cada uno de los ejercicios cuando midamos la depreciación, es valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil. Obviamente, cuando apliquemos esta fórmula, lo que voy a tener en cuenta son los métodos para depreciar, que son los que les hablé acá: línea recta, creciente, decreciente, unidades, horas trabajadas. Es decir, fíjense, cuando incorporamos el bien, ¿qué fue lo importante que tuvimos que tener en cuenta? ¿A qué valor lo incorporábamos? Porque el valor final es lo que nosotros vamos a considerar como valor de origen. ¿Y por qué tiene que estar bien medido eso en el inicio? Porque ese valor de origen es el que vamos a considerar al cierre para calcular la depreciación. Entonces, fíjense que si ya no tomamos bien el valor de origen al inicio, al cierre la cuota de depreciación la estamos tomando mal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Formas en que se irá asignando la depreciación. Tenemos diferentes formas. Cuando decimos que el método de depreciación es año de alta completo, quiere decir que ese método, ¿qué dice? Que va a considerar la depreciación como si el bien hubiese estado todo el periodo dentro del ejercicio. ¿Por qué? Porque hasta ahora veníamos todo fácil. Yo les decía que al cierre calculamos la cuota de depreciación. Pero ¿qué pasa? En contabilidad siempre se va complicando un poquito la cosa. Si yo el bien lo incorporé en enero, perfecto, tuvo todo el periodo, considerando que el periodo calendario y el periodo económico es enero-diciembre. Ahora, si yo el bien lo incorporé en junio y no estuvo todo el periodo, no es lógico que impute a todo el año como si hubiese estado todo el año y estuvo 6 meses. O si el bien lo incorporé en diciembre y estuvo un solo mes. Entonces hay diferentes métodos de asignación de depreciación. Cuando hablamos de año de alta completo, la misma palabra se los dice, chicos. Considera a la depreciación como si el bien hubiese estado durante todo el año. Es decir, como si lo hubiésemos incorporado en enero, por más que lo hubiésemos incorporado en diciembre. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien. Año de baja completo es lo mismo, pero ¿qué te dice? Que la depreciación en el año de baja, es decir, cuando le estemos dando la baja, acá es cuando le estamos dando la alta, acá cuando le damos la baja, cuando vamos a considerar que el año de baja se considera como si hubiese dado de baja en diciembre, por más que se hubiese dado de baja en enero. Entonces, en este caso, el año de baja completo. O la más usual y la que yo calculo que utiliza el 98% de la contabilidad, es reconocer el valor proporcional de la depreciación de acuerdo a la permanencia del bien en el ente. Y eso se hace por base mensual, computando o no el mes de incorporación del bien. Según este último, dice, la imputación del cargo por depreciación surgirá de un prorrateo entre los meses en que el bien ha sido utilizado en el ente. Entonces tenemos 3 tipos de forma de asignar la depreciación: por año de alta completo, por año de baja completo o por base mensual. Cuando hacemos el año de alta completo, dice, en este caso el bien se deprecia como si el mismo hubiese sido adquirido el primer día del ejercicio económico. Año de baja completo, se supone que el bien se adquirió el último día del ejercicio económico, por lo tanto el ejercicio de incorporación al bien
no se realiza cargo. En el de base mensual, ¿qué hacemos? Imputamos la depreciación de acuerdo a la cantidad de meses que realmente el bien estuvo en el ente. Si yo compré el rodado en enero, al cierre del ejercicio, la cuota de depreciación la voy a imputar por los 12 meses. Si el rodado lo compré en junio, al cierre del ejercicio lo voy a imputar por 6 meses. Y si lo compré en diciembre, por un mes. Es decir, por base mensual es directamente por la cantidad de tiempo que el bien estuvo en el ente. Vamos a ver acá, dice, en función, los métodos para la depreciación, dice, en función al tiempo, es decir, a la vida útil, tenemos línea recta o constante, creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos. De los tres, el más utilizado es en línea recta o constante. Y en función a la producción, tenemos el método de unidades producidas, de horas trabajadas o de kilómetros recorridos. Estos tres son muy utilizados, más que nada de acuerdo a las actividades de cada una de las empresas. Por ejemplo, si es una empresa de transporte, obviamente a sus camiones, el método de depreciación que va a utilizar para los mismos no va a ser el año de vida útil, o sea, no va a estar en función al tiempo, va a estar en función a la producción. ¿En qué? A los kilómetros recorridos. Porque, por ejemplo, un camión que se dedica al transporte no va a tener la misma vida útil que un camión que yo compre, no sé, para mudanzas de 5 veces al año. ¿Me explico? Un rodado. Yo tengo ganas de comprarme una camioneta y la uso como uso familiar. ¿Va a tener el mismo desgaste que una camioneta que compre una persona y la va a dedicar a la actividad rural? No. No. Entonces, de acuerdo a la actividad de cada una de las empresas, es el método que va a utilizar para la depreciación de sus bienes de uso. Por ejemplo, si compro una máquina para, no sé, producir tuercas, no la voy a depreciar a esa máquina en función de vida útil. La voy a depreciar en función de unidades de producción. Porque a lo mejor el primer año con esa máquina hice una producción de 1 millón de tuercas y en el segundo año hice una producción de 500.000 tuercas. Entonces, el desgaste de esa máquina no fue el mismo en el primer año que en el segundo. Entonces, repito, de acuerdo a la actividad de cada una de las empresas, van a adaptar el método de depreciación. Lo más utilizado es el método, cuando es en función a la vida útil, es el método lineal, constante, y en función a la producción, cualquiera de estos tres. No tanto el decreciente o decreciente. Vamos a ver, según el tiempo, la depreciación constante. Dice, el cargo por depreciación será igual en cada uno de los periodos de la vida útil. Es el método más utilizado por la simplicidad de su aplicación. Es recomendable cuando puede estimarse confiablemente la duración económica del bien. Y es recomendable cuando puede estimarse confiable... Ah, acá me quedó repetido. Bueno, no importa, a lo mejor era otra cosa y me quedó mal. Entonces, la depreciación constante, ¿qué es? Vamos simple al ejemplo que veníamos. El auto de 2 millones, el rodado de 2 millones que compré, tenía una vida recuperable, un valor recuperable de 500.000 pesos. Entonces, valor de origen menos valor de recupero, 1,5 millones. Sobre vida útil, por ejemplo, 10 años. Entonces, 1,5 millones dividido 10 años, tengo 150.000 por año. Entonces, yo ya sé que sobre ese bien voy a depreciar 150.000 pesos por año hasta que culmine los 10 años de vida útil. Cuando vaya o sea, por año voy a tener depreciación de rodado, cuenta de resultado negativo,
150.000 pesos y al cierre de los 10 años voy a tener una depreciación acumulada regularizadora del activo de 1,5 millones. Ese es el método constante. Cuando hablamos de depreciación decreciente, dice, se imputan los mayores cargos. Cuando hablamos de cargo es cuando hablo de imputación, cuando registro contablemente la depreciación. Mayores cargos por depreciación durante los primeros periodos de vida útil del bien. El fundamento radica en que el bien, al ser nuevo, posee un rendimiento mayor y producirá mayores ingresos al principio de su vida útil. Es adecuado cuando el potencial de producción del bien disminuye a lo largo del tiempo o se incrementan con él mismo los costos de mantenimiento y reparación del bien. Fíjense, a lo mejor para una maquinaria este método estaría bueno porque se supone que cuando la maquinaria es nueva va a poder producir mejor y no voy a tener tantos gastos de mantenimiento. Entonces, cuando se me está poniendo cada vez más vieja esa máquina, necesita más gastos de reparación, de mantenimiento y a lo mejor tengo una menor producción. Entonces dice, imputo mayor depreciación, mayores cargos a los primeros años. Y el depreciación creciente es que los cargos aumentan a lo largo de los distintos periodos de la vida útil. Dice, el fundamento radica en que el desgaste del bien es inferior en primeros años de la vida. A mayor desgaste, mayor cargo. Pero como acá ya vamos a tener que sacar más cuentas, la mayoría lo que se hace es hacer el cálculo por constante. Fíjense un ejemplo para los constantes, para el método lineal. Dice, por el método lineal el bien pierde su valor en forma constante en el tiempo. En el ejemplo nuestro, 150.000 pesos por año. Cálculo de la depreciación, valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil. Fíjense, ejemplo, una maquinaria de 10.000 pesos, valor de origen, el valor de recupero son 2.000 y tiene una vida útil de 10 años. Es decir, 10.000 menos 2.000 sobre 10, 800 pesos es lo que voy a ir imputando año tras año durante los 10 años de vida útil. El método creciente por suma de dígitos, en los primeros años el bien pierde menos valor que al final. ¿Cómo lo calculo? Valor de origen menos valor de recupero sobre, y acá no es la vida útil, sino sobre la suma de dígitos de vida útil. Para un ejemplo de una maquinaria de 15.000, un valor de recupero 2 y una vida útil de 5, fíjense lo que hacemos. Bueno, valor a depreciar ya sabemos que es 13, 15 menos 2. Y la suma de dígitos de vida útil hace el primer año 13.000 por 1 dividido 15. El segundo año 13.000 por 2 dividido 15. El tercer año 13.000 por 3 dividido 15. Y así sucesivamente va haciendo suma de dígitos. Va aumentando, fíjense que va aumentando los dígitos y a medida que aumentan los años va aumentando la depreciación, ¿sí? Y obviamente el de decreciente por suma de dígitos dice que el bien pierde más valor en los primeros, que hace al revés. Para un valor, pues fíjense, acá es 20.000 de valor de origen menos 5.000 de valor de recupero, tengo 20.000 de valor a depreciar. ¿Qué hacemos? El primer año, 20.000 por 5 dividido 15. ¿Por qué? Porque la suma de dígitos le da 15. Perdón, eso no lo dije en el anterior, ¿ven? Acá, la suma de dígitos es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 me da 15. Y ahí es lo que utiliza como cociente, que acá hace lo mismo, pero en el otro empezaba del 1 al 5 y acá arranca del 5 hacia el 1. Es decreciente. Y fíjense que al principio la cuota de amortización acá es mayor y va decreciendo, y en el otro acá la cuota de amortización es menor y va en aumento. Les vuelvo a repetir, chicos, el más utilizado es el constante. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a los otros métodos. Fíjense, el método en función de las unidades de producción. También se calcula igual.
valor de origen menos valor de recupero, pero ahora en vez del cociente ser vida útil, dice en unidades estimadas a producir. Y ese coeficiente que me va a dar este cociente, lo voy a multiplicar por las unidades reales producidas. Vamos a un ejemplo. Una máquina tiene un valor de origen de 12.000, un valor de recupero de 1.000, una vida útil en unidades estimadas de 100.000 unidades. Es decir, se estima que esa máquina, no es que va a vivir 10 años la máquina, o que me puede brindar una capacidad operativa de 10 años. Esa máquina produce 100.000 unidades y ya está amortizada. ¿Vieron que, por ejemplo, la fotocopiadora, si es en cantidad a las fotocopias que hace? Bueno, acá estamos en la máquina, 100.000 unidades. Y acá me da otro dato, que en el primer ejercicio produjo 10.000 unidades. Es decir, de estas 100.000 ya produjo 10. ¿Cómo calculo la depreciación del primer año? Valor de origen menos valor de recupero sobre las 100.000 unidades. Eso me da un valor, que nosotros llamamos coeficiente. A ese coeficiente lo multiplicamos por las 10.000 unidades que produjo para el primer año. Y ahí me da 1.100. Entonces, tengo 0,11 por unidad. ¿Sí? Es decir, la fórmula es valor de origen menos recupero sobre cantidad de unidades a producir. Eso lo multiplico por la cantidad de unidades realmente producidas y me va a dar el coeficiente a aplicar por unidad. En función de las horas de trabajos es exactamente lo mismo. O sea, cuando estamos hablando de unidades producidas, de horas estimadas en producción o de kilómetros recorridos, la fórmula o el cálculo es siempre igual. Se hace, fíjense, para las horas estimadas tenemos que esa máquina la podemos llegar a trabajar 28.000 horas, pero realmente en el primer ejercicio se utilizaron 2.800. Bueno, 12.000 menos 1.000 dividido 28.000 me da un coeficiente de 0,39 por hora, que multiplicado por la cantidad de horas me da que la cuota de depreciación es 1.099. Al año siguiente voy a utilizar esto igual, pero lo voy a multiplicar por la cantidad de horas que se utilizaron en el segundo año, en el tercero, en el cuarto. Y obviamente va a llegar un momento que la suma de horas de todos los años en que se viene utilizando esa máquina no puede superar justamente las 28.000 horas. ¿Sí? Porque ya la suma de depreciación de todos los años va a llegar un momento que va a superar los 12.000 pesos del valor de origen. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, bueno, sí, después sí, igualmente con los prácticos los vamos a ver distintos. Y si no, ahora vamos a ver ahí uno medio, a ver cuánto me queda. Ah, no queda, uy, queda bastante. Vamos a ver alguno medio global como para que lo veamos. Después hablamos de una depreciación extraordinaria. Y dice, se da cuando existen causas aleatorias imprevisibles u otros hechos en el que el ente no tiene influencia y se practica con la intención de que el valor residual del bien pueda reflejar la merma de su capacidad de servicio. ¿Cuándo tenemos una depreciación extraordinaria? Por ejemplo, se nos incendia un auto. Y bueno, lo tenemos que dar de baja del ente, sí o sí, porque no lo tenemos más, y obviamente vamos a tener un resultado por esa baja. Ahí tenemos una depreciación extraordinaria, eso es muy simple. Hasta ahora venimos hablando entonces de qué fue la depreciación, cómo se calcula, cuáles son los diferentes métodos, y les expliqué dos cosas importantes. Que la depreciación se calcula al cierre del ejercicio y obviamente se tiene que registrar contablemente a través de un asiento. Esa contabilización se refleja a través de dos cuentas. La cuenta que vamos a llamar depreciación rodado,
que va a ser una cuenta de resultado negativo. ¿Para qué? Para reflejar el gasto o la imputación del resultado, el gasto de ese bien a ese periodo. Y el crédito de ese asiento es la utilización de una cuenta que va a ser depreciación acumulada, que su naturaleza es patrimonial del activo con saldo acreedor con función regularizadora, y que va a regularizar justamente al valor de origen de ese bien. Y siempre ese asiento, vamos a decir, bueno, ¿y en oportunidad de qué momento se hace este asiento? Siempre al cierre del ejercicio. Es decir, compro el auto en enero, al cierre del ejercicio lo deprecio. Al cierre del otro ejercicio lo deprecio y así todos los años. Ahora, si por X motivo yo le tengo que dar de baja al bien a mitad de año, en octubre o en marzo, debo hacer la depreciación acumulada hasta aquel momento en que el bien brindó capacidad operativa al ente. Es decir, volvemos al ejemplo del auto de los 2 millones. Lo deprecié el primer año, lo deprecié el segundo año, y resulta que en mayo del año siguiente se me da la posibilidad de cambiarlo por otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer contablemente yo? Ese auto lo tengo que dar de baja para poder incorporar y dar de alta al nuevo. Pero ese auto traía consigo una depreciación acumulada, porque recuerden que es una cuenta regularizadora que venía agarrada del valor de origen de ese auto. Entonces, para dar de baja a ese bien, tengo que calcular cuál fue la depreciación del mismo desde enero hasta mayo, porque ese bien yo no lo voy a depreciar al cierre del ejercicio, pero sí lo voy a depreciar hasta el momento en que dio capacidad operativa al ente, siempre que estemos hablando del método lineal. Entonces, fíjese, este es el asiento que vamos a hacer cada vez que tenemos que registrar una depreciación. Depreciación del bien, resultado negativo, a depreciación acumulada con una regularizadora. ¿Y por qué hablamos de una regularizadora? Dice, porque el valor del bien al cierre de cada periodo se deberá determinar de la siguiente manera. O sea, ¿para qué esa regularizadora? Porque cuando yo tenga que hacer la exposición al cierre en el balance, en la cuenta bienes de uso voy a poner valor de incorporación, por ejemplo, del rodado, 2 millones. Depreciación acumulada, 400.000 pesos, negativo. Lo que me va a hacer un valor residual del bien de 1.600.000. Es decir, me va diciendo el valor de origen menos la acumulada, me va diciendo cuál es el valor residual, cuál es el valor contable o cuál es el valor de libros que va teniendo ese bien al cierre del ejercicio. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí, sí. Entonces, el valor residual, fíjense, valor de recupero es lo que pensábamos que el valor puede llegar a tener, pero el valor residual es otra cosa. No se lo confundan. El valor residual es esto, es la diferencia entre el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Es decir, el valor residual es lo que nosotros contamos como valor de libros, valor contable, y es esto, es la diferencia entre el valor de origen menos la depreciación acumulada. Eso no se lo olviden. Entonces, si nosotros vamos a los libros, decimos, ¿cuánto al cierre del ejercicio, en este ejemplo de 2 millones, al cierre del primer ejercicio, cuál es el valor contable o valor de libros de ese auto? Y es 1.600.000. ¿Por qué? Porque lo incorporé a 2 millones, pero ya lo deprecié 400.000 pesos, el valor de libros hoy es 1.600.000. El año que viene va a ser 1.200.000. Al tercer año va a ser 800.000. Al cuarto año va a ser 400.000. Al quinto año va a ser 0. Entonces, fíjense cómo año tras año se fue depreciando. Ese es el valor residual. Bueno, hasta acá estamos.
¿Muy difícil? Sí, sí. Sí, profe. Sí, es difícil. Yo sé que no es fácil. No es... Hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Exactamente, Martín. Bien, vamos a cortar este Zoom, porque ya ahora tengo un tema nuevo, así ya total quedan 1 minuto. Cortamos este y ya arrancamos uno nuevo, así no se me corta después. ¿Sí? Dale.